Veo ahí a Karen con su taza de té o de cafecito. Qué rico. Bien, tal como hemos comenzado cada una de nuestras sesiones, bueno, lo primero es saludarlos y darles la bienvenida. Voy a pedirles que hagamos el mismo ejercicio que hemos hecho las dos sesiones anteriores, que pongamos nuestra mano en el corazón, que nos detengamos un rato. Sabemos que hay personas que no lo están pasando bien, así que es importante poder enviarles a ellos también todas nuestras intenciones positivas, a estos amigos, a estos familiares, a estos colegas o usuarios también de los programas, compañeros, etcétera, que a lo mejor hoy día no lo están pasando bien. Así que también enviarles ahí nuestras intenciones positivas que aportan un granito. Eh, Al menos llega una luz para cada uno de ellos. Y al mismo tiempo preguntarles cómo están y cómo se están preparando para el próximo feriado largo que vamos a tener. Sabemos que esa es una tremenda celebración para todos, así que estamos todos felices por tener 4 días off. Y también preguntarles qué es lo que están celebrando esta semana, ahí en ACJ, en Crea Equidad. Además del 18 de septiembre, ¿hay otra cosa que estén celebrando? ¿Alguna otra noticia? ¿Algún cumpleaños? ¿Un bautizo? Una... ¿En qué están esta semana? ¿Qué es lo que conmemoran? ¿Hay algún hito importante que quieran compartir con nosotros? Andrés, Camila, Jimena, Viviana, Rodrigo, Augusto. Tenemos a Joana. Joana, buenos días. Buenos Y, días. a ver, No, simplemente no celebramos nada en particular, pero siempre es importante tener en cuenta que es un día más. Acá en Valparaíso el día está bastante bonito, por lo tanto, por lo menos para mí es importante celebrar eso, que el clima va mejorando, eh, que, que tenemos trabajo, que al menos acá en el programa estamos bien de salud, mi familia también estamos bien de salud, así que y eso nos permite estar con las pilas mucho más recargadas para cualquier cosa que venga. Y obviamente rico también poder el descanso de las fiestas patrias, Sí, entre comillas descanso, pero claro, entre con, comillas, descanso. con ese tema. Gracias Rodrigo. Es importante tomarnos a veces un minutito y detenernos justamente para agradecer un lindo día, como dice Rodrigo, en Valparaíso, que la familia esté bien y que podamos tener estos días que ciertamente vamos a comer rico, así, muchas empanadas, muchos anticuchos por aquí, por allá, pero la verdad es agradecer que estamos vivos y que estamos aquí hoy día. Así que gracias Rodrigo. ¿Alguien más quiere compartir yo, antes de... yo solamente Augusto? un datito, ¿cierto? Que en virtud de que recién estamos como volviendo a cierta relativa normalidad, también recordar de que la semana pasada, bueno, en rigor el día 2 de septiembre, nuestra ACJ cumplió 111 años de vida, ¿ya? Naturalmente que por las circunstancias, producto, digamos, de la pandemia, no es posible hacer las celebraciones que se hacían anteriormente, pero es importante recordarlo también, ¿cierto? De que es la ACJ más antigua de Chile, ¿cierto? Y afortunadamente todavía seguimos existiendo, digamos, con algunas dificultades, pero creo, digamos, de que es valioso recordarlo, que yo creo que para todos los programas pasó absolutamente desapercibido, pero por lo menos yo quiero hacerlo presente acá para que los compañeros de los programas, los directores lo tengan presente también. Eso.
Súper. Gracias, Augusto. Sí, 111 años, ¿no? Así Eso, es. sí, wow. Que bueno, más allá de las dificultades que, como en toda la vida siempre hay, siguen estando vigentes, siguen estando ahí entregando su servicio ahí a la comunidad que atienden. Así que felicitaciones por esos 111 años de vida. Gracias. Y para todos los que allí trabajan y entregan su labor a los usuarios que atienden y a los colegas con quienes trabajan. Así que gracias por esa noticia, que es una buena noticia. Bien, entonces vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Y antes de adentrarnos en el tema que nos convoca hoy día, que vamos a empezar allá a ver en particular algunas competencias colectivas, vamos a hacer un pequeño pasada por lo que vimos la sesión pasada, por la sesión del martes 5. Ahí estamos. De manera rápida, la semana pasada estuvimos viendo las competencias organizacionales para el cuidado de equipo. ¿Y a qué nos referimos con estas competencias organizacionales? Primero, cuando hablamos de ellas y cuando hablamos de las competencias también a nivel colectivo y a nivel individual, hay que considerar tres aspectos que son importantes cuando hablamos de estas competencias. Primero, las exigencias externas, que son exigencias que vienen dadas por los organismos mandantes, por las regulaciones de los organismos mandantes y también por la actividad de atención de personas. Entonces, ese es un aspecto medular que hay que considerar al momento de visualizar o de hablar de estas competencias, especialmente organizacionales. El segundo aspecto son las exigencias internas que tienen que ver con las reglas institucionales, o sea, con las reglas que tanto CREA Equidad y ACJ tienen como institución, el cómo operan los programas y los equipos de trabajo. Y el tercer aspecto son las exigencias sistémicas que están dadas por el condicionamiento mutuo entre los distintos niveles, individual, colectivo y organizacional. Cómo estos tres niveles se van articulando y van dando forma a esta organización. ¿Qué son las competencias organizacionales? Entonces, son todo el saber hacer organizacional que le permite, en este caso a ustedes, a las instituciones, construir, integrar y reconfigurar tanto los recursos internos como los recursos externos, así como las competencias de las personas para enfrentar los distintos desafíos, para enfrentar las demandas del entorno, tanto internas como externas. Y algo que ocurre con las competencias organizacionales es que muchas veces las asociamos como, o pensamos que las competencias organizacionales son la agregación de las distintas habilidades de las personas que trabajan en la institución. No obstante, sabemos que las competencias organizacionales son más que la sumatoria de las habilidades de cada uno, sino más bien la integración transversal de las competencias básicas de gestión con la ejecución del quehacer organizacional. Entonces, estamos hablando de que las competencias organizacionales no es la suma de lo que cada uno sabe hacer o es competente, sino más bien la integración de todo eso de manera transversal que dan cuenta de la gestión y la ejecución del quehacer organizacional. Y eso está dado por este modelo, donde por un lado tenemos todas estas competencias de gestión de la organización. Por el otro lado tenemos todo lo que tiene que ver con el diseño estratégico, el diseño estructural y cómo las competencias organizacionales tienen un impacto o influencia en la cultura organizacional y cómo la cultura organizacional también entrega insumos a estas competencias organizacionales que tienen un impacto en el clima de la organización. También hablamos sobre las competencias organizacionales y el bienestar. Y ahí dijimos que una competencia organizacional resulta de la integración y coordinación de estas capacidades organizacionales, las que proveen recursos para el quehacer organizacional. Y son estos recursos los que permiten a una organización
no solamente tener éxito o tener un buen desempeño o un desempeño excelente, sino que también mejoran las habilidades de las personas, de los empleados, y al mismo tiempo reducen el estrés y contribuyen al crecimiento y al desarrollo personal. Entonces, las competencias organizacionales están fuertemente asociadas al bienestar en tanto proveedora de recursos para el quehacer organizacional. Y a propósito de esto, la evidencia nos indica y nos señala que tanto la claridad del rol como el conflicto de rol son factores críticos que inciden directamente sobre el bienestar y el estrés que resienten las personas. Por tanto, lograr visualizar y modelar esta integración de las competencias organizacionales en relación al rol y al bienestar son indicadores positivos en la medida que haya claridad del rol y haya, podríamos decir, no haya o haya mínimamente este conflicto de roles para el bienestar y la reducción del estrés de las personas. También trabajamos las dos preguntas, a partir de las dos preguntas que trabajamos en la primera sesión, incluimos estas dos que estuvimos trabajando en grupo la semana pasada, y luego les pedimos identificar el nivel de desarrollo de las competencias organizacionales en relación a esta escala. Y por último, terminamos trabajando en la sesión con esta matriz ERIC, donde les preguntamos y les pedimos, pensando en el cuidado de equipos, ¿qué tenemos que eliminar, reducir, incrementar y o crear para desarrollar y fortalecer nuestras competencias organizacionales? Eso fue lo que vimos la semana pasada y para comenzar hoy día a trabajar, porque yo sé que tuvimos unos 20, 25 minutos de conversación y sabemos que una matriz ERIC siempre requiere un poco más de tiempo, nos vamos ahora a ir a trabajar en las salas para continuar con este trabajo. Lo que sí antes me gustaría preguntar si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguien quiere hacer algún alcance de lo que vimos la semana pasada antes de irnos a trabajar a las distintas salas. Dudas, consultas, mientras yo aquí voy creando también la sala, voy asignando las personas. Acabo de copiar los links para cada institución, ACJ y Creatividad, en el Padlet que estuvimos trabajando la semana pasada para que puedan ingresar nuevamente. Súper, gracias, Mónica. ¿Dudas, consultas? ¿Quiénes son YMCA? ZY, que me aparece aquí como ZY. Voy a asignar las salas mientras. Los equipos, ¿puedo comentar cómo ha sido esta primera parte de la conversación? Viviana, por ejemplo. No te escuché la pregunta, disculpa. A ver. ¿Algún comentario, algún alcance de lo que han estado ahí trabajando con el equipo? Sí, yo creo que sirve bastante pues, como para reflexionar respecto de nuestras prácticas y respecto del locus de donde nos encontramos, o sea, y también ir visualizando perspectivas, expectativas distintas, activar la creatividad, activar la forma de enfrentarnos como colegas, como equipo y en un contexto institucional particular, porque es el que somos nosotros, quienes somos también. Y posicionándonos dentro de ese quiénes somos y dentro de ese dónde estamos. Creo que eso es importante y la matriz yo creo que nos ha permitido un poco eso, porque cuando tú te pones a pensar qué es lo que tienes que eliminar de algo, qué es lo que tú puedes hacer,
o crear frente a ese algo alguna cosa nueva. Creo que es un aporte para nosotros como profesionales, como equipo, como institución. Así que se agradece la oportunidad de tener conversas de este estilo, que no se dan en la cotidianidad, no se visualizan generalmente. Uno hace, vive en el hacer, pero Exacto. no piensa ni reflexiona mucho sobre lo que está haciendo, y menos proyectándose como para el futuro. Creo que eso es importante, hacer una mirada de futuro, una mirada de cambio, creativa. Eso. Súper. Gracias, Viviana. De Crea Equidad, ¿alguien quiere comentar algo de lo que llevamos trabajando hasta ahora? ¿Quién se toma el micrófono? ¿Algún alcance de lo que llevan trabajando? Yo, Jimena, dale. yo creo que vamos súper bien en el análisis. Sí, a mí me parece interesante, me parece entretenido, me parece que son espacios necesarios también, como decía Viviana. Y son espacios en los que no siempre tenemos tiempo para poder hacerlo en el cotidiano, me refiero. O por lo menos compartido, ¿no? Entonces, a mí me parece un espacio súper interesante. Súper. Agradecida de eso. Súper, gracias Jimena, porque efectivamente nuestro propósito trabajando esto tenía que ver con eso, aprovechando que estamos 3 horas, trabajen en ustedes, piensen en ustedes, dar ese espacio para poder pensar y crear al mismo tiempo, reflexionar, así que se agradecen ahí los comentarios. Bien, Carlos, su turno. Muchas gracias. Voy a levantar una presentación. Ahí. Entonces, hoy quiero trabajar con ustedes en términos también súper sintéticos, más bien son alimento para la reflexión, tal como lo han ido desarrollando, y que refiere al manejo de redes y el trabajo en equipo, y gestión, por lo tanto, trabajo en equipo, que de alguna manera es lo que a ustedes los interpela en la cotidianidad, dado los roles que están aquí presentes. Entonces, a modo gráfico, si es que el computador me ayuda, la tecnología de pronto es ingrata. Esta gráfica lo que intenta mostrar son como dos grandes áreas que están vinculadas en la gestión de redes. Y el centro de esta gestión está en justamente los propósitos que tienen las instituciones, la organización en la cual ustedes están instalados, los objetivos pragmáticos que están ahí, pero también los objetivos que tienen un elemento subyacente de trascendencia, digamos. Hay un propósito que es mucho más genérico que simplemente el cumplir con tareas particulares. Y que para efecto de poder lograrlo implica el desarrollo de estrategias operacionales, ¿eh? De alguna manera de poder establecer de qué modo se instalan en los territorios, de qué manera definen métodos de intervención con familias, con comunidades y con los propios niños y adolescentes vulnerables. Y también que el caso de lo que queremos examinar ahora con los distintos actores que están instalados en esos espacios, que son actores que pueden ser tanto institucionales como actores que son relevantes por su influencia, por el lugar que ocupan, qué sé yo, las organizaciones vecinales, las propias familias, personas que tienen
algún grado de incidencia en el quehacer y las posibilidades de acceso a recursos que no necesariamente cuenta la organización en la cual ustedes están, en la cual ustedes están militando, digamos, en la cual están trabajando. El tema de los recursos es siempre complejo y en tipo de trabajo que se hace en general, no solamente en el caso de usted, pero particularmente en el caso de usted, implica poder acceder a recursos que están en manos de otros. Y por lo tanto, si uno mira hacia el lado derecho de la pantalla, uno ve que ahí es necesario poder tener identificado cuáles son los recursos que están instalados en esa red y por lo tanto qué pueden aportar esos recursos a la solución de situaciones diversas, necesidades de un niño, necesidades de un proceso, necesidades de un adolescente, y que puede servir de apoyo, soporte a las intervenciones que están en juego. Y por lo tanto, de algún modo, el poder entender que esos recursos están instalados en diferentes instancias, supone también que uno debe reconocer qué estructura tiene esa red. Por lo tanto, qué actores hacen potencialmente parte. Algunos de esos los nombrados, que son institucionales o bien, más bien, actores sociales en particular, qué sé yo, el sistema de justicia, qué sé yo, los consultorios, qué sé yo, los colegios, qué sé yo, las comunidades organizadas, etc. De modo que siempre es interesante poder plasmar eso en negro sobre blanco, de manera que yo pueda identificar el mapa político en el cual yo podría eventualmente inscribirme y navegar, de manera de poder saber quiénes son los agentes claves que están ahí instalados, que pueden ser de carácter institucional o bien personas en particular, personas que están ocupando un determinado rol, interlocutores con los cuales yo debiera entablar algún tipo de conversación y buscar construir eventualmente acuerdos, colaboraciones, etc. Y tener también claridad respecto a cuán estables son esos actores y cuán estables son las operaciones en las cuales están involucrados. De pronto uno requiere armar alianzas o colaboraciones con actores que son fugaces, es decir, que solamente van a tener incidencia en algún momento o en alguna situación, en algún caso puntual, y otros con los cuales uno podría establecer una mirada un poquito más de largo plazo, en la medida que estos actores podrían tener rutinas que uno debiera reconocer y que esa rutina, por su estabilidad, permitiría también saber cuáles son los pasos que uno tendría que planear y desarrollar para poder construir una relación que haga un sentido en el tiempo. Tener un balance con respecto a la accesibilidad de esa red de esos actores. Hay actores con los cuales efectivamente, por razones de la vida, uno va construyendo mayores cercanías y por lo tanto, de pronto uno no necesariamente recurre a aquel que podría aportar mayores recursos, sino que eventualmente a aquellos que podría estar mucho más disponible a llegar a los recursos que disponen. Poder ver cuáles son los que cuentan con procedimientos más fluidos y menos engorrosos para poder establecer ahí acuerdos y desarrollar ahí combinatorias de recursos entre nuestra organización y ellos. Ver qué particularidades tienen, no todos los actores se comportan de la misma manera, son de distinto estatus, tienen distintos estilos, son de distintas culturas, tienen distintas perspectivas, y que permitiría eventualmente también tener un balance del grado de convergencia o discrepancia de los propósitos que tienen los distintos actores con respecto a lo que nosotros buscamos cumplir, pero también entre ellos, porque de pronto el actuar en red no significa necesariamente que uno va
a actuar en forma particular y separada con cada uno de los actores que están en el territorio, sino que eventualmente una buena aspiración es que estos propios actores se constituyan en una red de soporte que pueda generar una sinergia un poquito más enjundiosa. Y que está justamente en el centro de este esquema en que sería deseable buscar grados de formalización institucional de esta red, de manera tal que uno pudiera ser parte de un colectivo más amplio en los cuales en las respectivas consideraciones y responsabilidades y alcance uno podría eventualmente establecer ahí en modalidades de resolución de casos y de necesidades de las personas a las cuales ustedes están atendiendo. Y esto implica también una mirada hacia adentro de la organización y por lo tanto poder ver desde dónde uno conversa con actores externos, en la medida en que la colaboración puede implicar también aportar a estos actores en alguna medida. Y por eso estos aportes pueden ser de distinto orden, en que uno, tal como ya lo comentaba, partiría por desarrollo de una estrategia que quizás sea más bien inductiva, en que no necesariamente va a primar criterios de prioridad por capacidades que uno puede acceder, sino que de pronto partiendo por constituir la red, digamos, y por lo tanto generando ahí algún criterio de identificación de factibilidad y cercanía que permita armar un soporte de base que le dé mayor capacidad a la construcción de una red un poquito más amplia. Conversar a varios tiene una capacidad y una fuerza eventualmente distinta a que si vamos conversando de forma aislada y particularizada y segmentada. Y para eso es relevante saber desde dónde podemos ir conversando. De modo que en esto que hemos ido señalando que es importante tener elementos de claridad de rol que sitúen desde dónde cada uno actúa y cuáles son los límites, alcance y posibilidades y atribuciones con las cuales uno puede jugar en lo particular y por lo tanto a quiénes debiera uno llegar dentro de la propia organización para darle también una mayor solidez a la interlocución que uno puede desarrollar hacia afuera. Por lo tanto, estableciendo criterios que permitan contar con un respaldo organizacional suficiente, que pueda asentarse en la estructura interna, que no sea un respaldo que dependa solo de las buenas voluntades que podría estar ahí disponibles, sino que puedan tomar algún grado de formalidad, que permitan, por lo tanto, balancear los recursos que están disponibles en la organización para efecto de poder armar esta relación con actores externos, donde yo pondría en juego el valor de la imagen institucional, por lo tanto, cómo yo relevo esta imagen y que me sirva también como paraguas para efecto de conversar con otros, que no sea solamente yo como persona, sino que yo en nombre de una institución que tiene, por lo tanto, un aura que le da la posibilidad de abrir puertas, de poder generar compromiso, de generar simpatía en el entorno. Y que de alguna manera permita ir construyendo dentro de la organización lógicas de estabilidad de la interlocución. Vale decir que, más aún en un escenario que ya lo hemos conversado, donde la rotación de personas es importante, cómo desde la organización van constituyéndose roles que no solamente dependen de la presencia de las personas, sino que esta interlocución pueda ser más institucionalizada, pueda prevalecer en el tiempo, de manera tal que pueda existir una cadena de transmisión de este rol interlocutor hacia afuera
en la medida en que vamos a ir modificando las posiciones de las personas dentro de la organización o incluso la propia presencia de las personas dentro de la organización. Y que de algún modo vaya permitiendo el desarrollo de estilos particulares que significan, por lo tanto, la definición de qué competencias blandas deberían estar ahí en juego, competencias comunicacionales, vale decir cuáles son las cosas que se transmiten, de qué manera se transmiten, cómo se habla con el sistema educacional, con los colegios, las escuelas que están en el territorio, cómo se habla con los consultorios o los sistemas de salud que están en el territorio, cómo se habla con la comunidad organizada que está en el territorio, etcétera, y que facilite, por lo tanto, espacios de negociación virtuosa, en que podamos efectivamente generar no relaciones en las cuales se abran las puertas solo en mérito de las buenas voluntades también desde afuera, sino que en función de apuntar a construir un escenario de propósitos compartidos, en que podamos ir, por lo tanto, definiendo cuáles son los logros que uno podría eventualmente también compartir y cuáles son los desafíos que podría uno también ser parte de una mirada más social. Entonces, a modo de síntesis en este sentido, importa en términos prácticos identificar actores que estarían involucrados, por lo tanto, definir quiénes son los que tienen que estar en nuestra red, de modo de poder establecer también esos criterios de factibilidad, cercanía y prioridad. Importa explorar los intereses que están asentados en cada uno de estos actores, de modo que uno pueda también comprender por qué un actor de la red o de la red potencial que uno querría desarrollar también querría colaborar en la resolución de situaciones de niños y adolescentes vulnerables, digamos, y por qué podían ellos sentirse involucrados más allá de un sentimiento altruista de las personas en concreto, sino que como en términos particulares también para ellos resultaría eventualmente un aporte para las propias metas e intereses que están desarrollando, ya sea como institución, ya sea como grupo, ya sea como persona. Y cómo uno podría también identificar las necesidades que ellos tienen para poder ayudarnos a nosotros y por lo tanto qué cosas podemos hacer para efecto de facilitar estas colaboraciones. Qué sé yo, si necesitamos la colaboración de una escuela o de un consultorio, cómo podríamos de pronto allegar recursos desde la municipalidad o desde los ministerios o de otros organismos que hiciesen que de pronto para este consultorio y esta escuela resultase también un soporte el hecho de contar con otros espacios y otras instancias que le den cobertura, que de algún modo validen y legitimen la actividad que ellos podrían emprender en beneficio de esta colaboración. E importa que todo esto, por lo demás, no opere de una manera azarosa, porque generalmente las colaboraciones azarosas tienden a no perdurar en el tiempo. Y por lo tanto importa ir avanzando en el desarrollo de mecanismos y protocolos que puedan ir formalizándose en el tiempo, tal como lo apuntábamos recién, de modo tal que podamos ir estableciendo criterios en cuáles son los casos probables que van a estar de algún modo sujetos a ser parte de colaboraciones particulares, qué sé yo, con los colegios de alguna cosa, con el sistema de salud con otro, con la comunidad organizada, otro tipo de casos que podrían ser relativamente típicos, que uno podría ir estableciendo los criterios de identificación.
cuáles podrían ser las salidas y las alternativas de acción que podrían estar involucrados y podrían ser parte de los procesos que podríamos establecer juntos, de modo tal que no sea una construcción sucesiva de inventar la rueda cada vez, sino que ir viendo de que hay efectivamente caminos que son eventualmente lo más adecuados a seguir en determinados casos que vamos a ir tipificando, establecer los alcances el rol de cada uno y cada cual, y hasta dónde, cuáles son los resultados que se esperan lograr con esos procesos, cómo ir generando indicadores que nos permitan ir monitoreando los efectos de los esfuerzos realizados, de modo que podamos ir haciéndonos cargo también de modo compartido de los progresos que se vayan logrando, los logros que se obtengan de estas colaboraciones, que son efectivamente hitos que facilitan que estas redes se vayan consolidando y que no haya esta sensación de que en definitiva de pronto algunos actores sientan que contribuyen, pero no saben al final qué es lo que pasa, digamos, cuál es el resultado de esto, cuáles son los efectos de haber aportado recursos, tiempo, esfuerzo, etc. Eso, en términos súper sintéticos, cómo presentarle esta propuesta de mirada con respecto a cómo abordar el tema de las redes, que no sea una construcción que sea meramente un problema de cada uno y cada cual de los que van al territorio, sino que se transforme efectivamente en parte de las estrategias de la organización y por lo tanto también definiendo qué roles y qué grados de responsabilidad le cabe a cada uno de los niveles de nuestra propia institución. Así que elementos son propios de las instancias directivas, de ir generando eventualmente estas colaboraciones, cuáles son eventualmente aquellos aspectos que más bien responden a las direcciones de los programas, de ir viendo de qué modo va tejiendo redes particulares en el espacio en el cual tiene un acceso más directo, y cuáles son aquellos aspectos que corresponden a los equipos y a los profesionales ir también tejiendo, y cómo se va compartiendo esto y generando una lógica que sea armoniosa para la propia organización y que no haya, por lo tanto, contradicciones, desencuentros, qué sé yo, transgresiones a cosas que hemos establecido que deben orientar nuestra actividad compartida. Sí, no sé si hay preguntas, tengo hasta esto, porque voy a pasar a un tema que, si bien es complementario, es un poquito distinto para que lo podamos tener en consideración. ¿Alguna pregunta, consulta? Un comentario nomás. Sí. Muchas veces visto como, en mi experiencia, es como en algunos como como una pérdida de tiempo. Y yo creo que al revés, ¿no? Se integra tiempo y uno pierde tiempo, es verdad, pero gana tiempo también. Entonces, en ese balance, como uno lo hace, digamos. Y me parece interesante lo que propones en términos de la formalización, porque mucho está puesto en las relaciones de personas y yo creo que hay que darse más intrincado entre lo que pasa un momento en que ya las personas ya no somos menos importantes, ya es más importante las relaciones institucionales. Y eso también es un balance que se va generando. Lo veo cuando uno a veces hay cambio de rotación de personas, uno ve que hay personas que dejan de trabajar las redes, para decirlo de una forma, y se va debilitando de todas maneras. Entonces depende de las personas, pero también depende y depende de las personas con estos juicios que yo creo que aportan, y después con lo otro. Digamos, como que es importante la formalización porque te da un mecanismo de una estructura
eso, de acercar ciertos recursos, de entregar recursos. No es solamente recibir. Sí, absolutamente. Bueno, algún día, si tenemos tiempo, te voy a contar algunas anécdotas con respecto a eso, porque Chile efectivamente funciona harto en eso de las redes interpersonales. Sí, para hacer como una breve pasada anecdótica, digamos, cuando volví a Chile tenía que convalidar mis títulos y en un momento dado como que lo dejé de lado y en un momento dado fue necesario que recuperara los papeles que habían sido convalidados. Y entonces empiezo a hacer una vuelta, me voy a la Universidad de Chile, me buscan, no me encuentran, me dicen que me vaya al Ministerio de Educación, voy ahí, me dicen que tienen que hablar con la señora Juanita me dice que eso está en la bodega, pero me manda a hablar con otra persona ahí en la Casa Central de la Chile, me pasa un numerito a don Pedro al final encuentra el papelito, me lo hace, lo vuelvo donde la señora Juanita que tenía el papelito también por otro lado, y yo me quedé pensando, la señora Juanita se jubila, don Pedro le pasa un accidente y nunca más recuperé mis papeles. Entonces, funcionaba, cierto, funcionaba, pero dije, quizá esto con una pequeña estructura, con un sistema de información que integre de quién viene, por dónde pasa, quizás daría mayor sustentabilidad en el tiempo. Y es cierto lo que tú dices, que es más energía al principio, es como todas las cosas, digamos, y al principio efectivamente el esfuerzo de construir reglas, de construir mecanismos, de construir confianza, tiene costo importante, como aprender cualquier cosa también. Es lo mismo, digamos, uno tiene que hacer esfuerzo, pero luego cuando se van automatizando estos procesos, como tú bien lo señalas, uno ahorra mucho tiempo y le da sustentabilidad y por lo tanto uno puede darse el lujo de irse de vacaciones, uno puede darse el lujo de enfermarse, uno puede darse el lujo de no estar, porque está instalado en un espacio que está más allá de uno, digamos. Si el mundo empieza a depender del esfuerzo de cada uno, estamos fritos, ¿no? Por muy loable que eso sea, digamos, y muchas veces la gente sobrevalora eso de que con la voluntad las cosas se logran, pero la voluntad al fin del día no basta, pues, y es traicionero, digamos, si no termina por de algún modo volverse en contra nuestra. Eso como para afirmar un poco lo que tú decías, Roberto, efectivamente. Bien, voy a pasar como al tema de los equipos, con una pequeña frase ahí de que los equipos constituyen una cadena de procesos que es tan fuerte como Lo perdimos. ¿Qué no? Se cayó. Como la Jimena que captó que se iba a caer y dijo ¡ay! Y se fue y se cayó y dijo ¡ay! Y nos dejó con el ¡ay! Parece Sí, que se cayó el profe y me caí yo también. parece que Sí, eres sí, la caché que bomba, tampoco estaba pago. Y nos caímos los dos. parece que eres el eslabón más débil, ¿ah? Carlos, debes abrir tu micrófono, está cerrado. ahí está. Ahí Sí, sí. yo soy el eslabón más débil en esto, digo, a vos en tecnología lo estaba diciendo, yo creo que me está cobrando la mano. Era para hacer un ejemplo. Exacto. Estaba todo planeado, estaba todo Claro, fríamente calculado. es parte de. Exacto.
Bueno, todos tenemos fortaleza y tenemos algunas áreas más flacas en nuestro desempeño, de manera tal que siempre es útil pensar que las competencias de un equipo y las fortalezas de un equipo van a resultar más bien, más que la agregación de competencias particulares, de la integración y complemento de las fortalezas particulares, digamos. Y cuando digo integración, me estoy refiriendo a algo que va más allá de que cada uno hace su pega y la hace en forma segmentada, sino que la comparte en la resolución de situaciones que eventualmente están compartidas o eventualmente son para apoyar a otro, que no es necesariamente lo mismo. De manera que para que esto opere, siempre es relevante que los equipos reconozcan de manera colectiva y valoren las competencias de cada uno y cada cual, de modo que esto pueda servir de base a poder pensar en cómo articular estas competencias. Es decir, cuando uno ya empieza a saber quién sabe más de esto, quién tiene opiniones relevantes en esta otra cosa, quién tiene métodos que pueden ayudar, cómo eso hace parte de un background común, de una olla común en la cual podríamos nosotros igual ir a nutrirnos. Y cómo estos distintos recursos que están situados en este espacio colectivo sirven para resolver situaciones que son de distinto orden. De pronto mis competencias tienen mucho más pertinencia y relevancia para resolver un tipo de problema, pero menos relevancia para poder resolver otro tipo de problema. Y de nuevo, cuando efectivamente las problemáticas que tenemos que resolver son de naturaleza compartida, es decir, son el problema del equipo, y cuando en realidad es resolver las necesidades de parte del equipo, de algún miembro, de alguna dupla o qué sé yo, y por lo tanto de qué modo el equipo presta sus recursos en ese escenario, reconociendo de cuál es el sentido de esta actividad en la cual vamos a participar, digamos. La pertinencia, por lo tanto, es clave de poder no solamente saber qué herramienta, qué recurso, sino que cuándo aplica. Y por lo tanto, la flexibilidad colectiva en términos de ir viendo cómo modulamos los roles, cuando es uno o una dupla el que la lleva, cuando en realidad tenemos que ponernos de acuerdo en forma conjunta y dirimir eventualmente modos de pensar distinto en cómo enfrentar una situación, de manera que los modos de resolución de las diferencias debieran poder efectivamente situarse en un plano en que la argumentación y la argumentación con base a evidencia, ojalá, y criterios legitimados, puedan dar sustento a la consolidación y la expansión de los equipos, de modo tal que podamos efectivamente, no necesariamente actuar cuando estamos todos de acuerdo, sino que actuar en conjunto cuando hemos resuelto que tal opción está validada y legitimada a través de los mecanismos de resolución que hemos ido instalando y también reforzando en nuestro trabajo común. Y en esto, y lo puse al último porque habitualmente se pone como en primero, se habla del liderazgo, se habla del direccionamiento, y lo que acá estoy apuntando es que tanto el direccionamiento como las modalidades de coordinación van a constituir un aporte positivo para estos procesos. Es decir, ayudan en el sentido en que en un momento dado otorgan a un mecanismo que es el mecanismo de quien dirige eventualmente, el que da las pautas, o quien articula, vale decir, el que coordina,
a poder establecer cómo ir saliendo o ir generando caminos y rutas de resolución. Pero claramente los equipos no progresan si las responsabilidades están solo ubicadas en la capacidad del líder, del director, del jefe, del coordinador, digamos. Cosa que con alguna frecuencia sucede, digamos, y que el coordinador termina siendo el responsable de que las cosas se hagan y no se asume que las responsabilidades son compartidas y que tienen que ver no solamente con hacerse cargo en términos de una lógica de golpearse el pecho, sino que más bien de cómo se contribuye a ir construyendo las soluciones y las acciones que están asociadas a resolver situaciones particulares. Eso dicho casi súper en síntesis. Acá un pequeño esquema que de alguna manera intenta graficar parte de lo que le he estado comentando. Es importante que la organización reconozca el rol crítico del trabajo en equipo, por lo tanto que defina efectivamente cuál es su lugar, de modo de crear un entorno psicológico seguro, que por lo tanto la actividad del grupo esté validada y esté como parte formal del quehacer organizacional, pues que esto permite que efectivamente el monitoreo mutuo del desempeño pueda realizarse sin que haya un encadenamiento de dinámicas en que prevalece la crítica, eso que más bien de un aprendizaje respecto al desempeño de cada uno y cada cual y cómo ir abordando las situaciones futuras, cómo hacer un balance basado en la argumentación reflexiva, que dé cuenta y que vaya permitiendo, por lo tanto, establecer estas configuraciones de problemas, configuraciones de soluciones, que hagan parte del abanico de alternativas que vamos a ir desarrollando como modelos mentales compartidos en el equipo, que va, por lo tanto, facilitando la construcción de espacios de confianza mutua, puesto que ya sabemos qué es lo que se debe hacer y quién lo puede hacer mejor de alguna manera o de otra, y por lo tanto la asignación de roles también se facilita. Estableciendo la posibilidad de desarrollar comunicaciones estructurales, vale decir que tengan canales que sean reconocibles, que circulen al interior del equipo de manera fluida, en que se pueda ir generando mecanismos de aclaración con respecto a qué es lo que se pretende, qué es lo que se quiere hacer, cómo se quieren resolver las cosas, en que la información esté compartida también de manera pertinente. No es que todos sepamos necesariamente de todo, pero sí sepamos aquello que efectivamente requiramos saber para poder ser parte de este proceso colectivo en el cual deberíamos estar involucrados. Y que esto, por lo tanto, pueda redundar en un desarrollo virtuoso del desempeño de los equipos. Dicho eso, para consolidar, y con esto voy a ir cerrando, los procesos de gestión de red distribuida en el territorio, por una parte, se hace necesario, y ahí hago la cadena con los equipos, estabilizar los equipos en el tiempo. Y cuando uno se encuentra en escenarios donde esta estabilidad es compleja, producto eventualmente de las rotaciones que estos equipos pueden estar sufriendo, es como los mecanismos y la gestión del conocimiento facilita que esa estabilidad se dé en una dimensión que no necesariamente dependa de los sujetos en particular. No obstante, igual importa promover el desarrollo de vínculos tanto internos como externos, que estos vínculos, tal como lo conversábamos recién, sean ojalá lo más institucionalizados posible, que sean estables en términos de ir
reconociendo cuáles son los bordes y fronteras de los roles, el para qué estamos juntos, cómo resolvemos aquellas cosas que nos atañen y cómo lidiamos con intereses que en parte son convergentes, pero en parte no lo son. De modo que podamos ir construyendo este espacio de conocimiento y prácticas compartidas, tanto al interior de los equipos como en relación con aquellos interlocutores y actores externos. Y en equipos, como ya lo mencionaba, que son lábiles en su permanencia en el tiempo, en cuanto a su posición, es importante pensar de Sí, parece que hay inestabilidad. que los equipos, es importante que los equipos cuenten con anclas que permitan de algún modo darle continuidad a la actividad y su proyección en el tiempo. Esto para efecto de poder tener una cadena que permita transmitir el conocimiento, de nuevo, que no tengamos que ir inventando la rueda cada vez en que los equipos empiecen a operar sin historia, y cuando uno habla sin historia también es hablar sin proyección, y que por lo tanto podamos ir estableciendo mecanismos y modalidades que aseguren contar con referentes culturales en estos equipos. Y ahí estamos hablando tanto de personas que eventualmente podrían asegurar una cierta continuidad y una lógica de referencia para los que van incorporándose y por lo tanto de ir subiéndolos a un carro que tiene una basamenta histórica en su desarrollo, pero también pensar en artefactos, como también lo hemos ido planteando en este proyecto, digamos, cómo los sistemas de gestión del conocimiento, el modelo de gestión del cuidado constituyen también estructuras que dan borde y de algún modo canalizan y aseguran la integración interna en el quehacer de las personas y de los equipos, de cómo cuento con elementos regulatorios que dan estos espacios que construyen sentido, como desde los elementos más corregulatorios, vale decir, de la actividad compartida en los miembros de la organización en sus distintos niveles, van permitiendo que el desarrollo de las personas pueda sustentarse y proyectarse. Paola, le paso a usted la palabra. Bien, vamos a salir a un break. Ahí lo estuvo Dale, escribiendo Roberto. la Karen, así que quiero motivar a que la Karen haga Karen, te doy. La síntesis de hoy. ¿Karen? Puedo Gracias, hacerlo, pero Karen. yo solo ordené el mapita, espérame. Voy a... Ya, hay algunas cosas que voy a pedir ayuda porque yo no estuve en la anterior, entonces para explicarla. Sí, por supuesto. Sí. En la capítulo de eliminar, ahí tuvimos como varias conversaciones porque de hecho cambiamos una para el otro punto para reducir. Propusimos la duplicidad de trabajo con la red, ¿ya? Como principal elemento en función a las conversaciones que habíamos tenido justamente de la necesidad de tener un mapeo de los actores y que a veces, muchas veces hacemos como duplicamos ese trabajo y la idea es como poder eliminar eso. El otro punto era la difusión de los roles. Eso no me acuerdo, Jime, ¿tú te acordabas qué es lo que era la difusión de los roles?
¿Esto en redes o en gestión de equipo? Era en gestión de equipo, ¿cierto? Equipo. Eh, sí, o sea, sobre todo cuando hay apertura de nuevos cargos en realidad, como que tienen en un proceso de o sea, de adaptación, claro, un proceso de adaptación donde inicialmente se pueden confundir ciertas funciones y también, sobre todo en procesos como, por ejemplo, procesos que son imponderables, licitación, supongamos, que adoptamos distintas tareas, entonces eso puede tender a difuminar los roles, a que no esté tan claro el rol. Claro. Y también nos comentaban las chicas que habían trabajado la semana pasada que lo hacían referencia a, nosotros tenemos programas que son más pequeños y que tienen una estructura súper organizada, pero a veces los programas empiezan a incrementarse en términos de plaza y ahí hay que ir ingresando otros cargos para ir generando la administración más orgánica de esa cantidad de niños y familias, y eso a veces también mencionaba a las compañeras que podía generar una difusión de roles. Perfecto. En reducir pusimos la flexibilidad diferenciando estructuras y el exceso de trabajo administrativo. Ya habíamos tenido una conversación también con el tema del trabajo administrativo, que es difícil reducirlo, pero claro, se hacía énfasis como en este adjetivo del exceso en realidad. ¿Ya? Claro. O sea, como a lo mejor poder eliminar algunas cosas que tal vez hoy día ya no son necesarias o funcionales porque se dan cuenta desde otro lugar. Así que, perfecto. Sí, sí. Más que, eliminar ciertas prácticas tiene que ver con automatizar ciertas acciones que nosotros Perfecto. realizamos en el cotidiano. De repente hablábamos que hay que registrar información en diferentes lugares, en la carpeta digital, forma, en la impresión, entonces en general como que era un lugar que pudiera llegar la información. Lo lógico, obviamente, que todavía no tenemos. No, orgánico. Gracias, Camila. En el incrementar estaba los incentivos y los reconocimientos a los equipos, me imagino yo también en esa lógica de trabajo. La flexibilidad virtuosa, justamente en esta lógica de multiplicidad de tareas, también la necesidad de flexibilizar, sobre todo en ciertos momentos coyunturales de los procesos. Perfecto. Acompañamiento técnico y formación diferenciada. Y en relación a las redes, la gestión de redes, articulación de nuevos vínculos. Buenísimo. Y en el crear, tenemos un sistema de cuidado de equipo y relatores, automatización de ciertas prácticas y acciones como en trabajo administrativo, también que era un poco lo que nos había mencionado Camila hace un momento. Y en el tema de redes, poder hacer una construcción de un mapa político de la red y en los agentes clave, como para poderlos tener identificados, porque hablábamos en distintos niveles, o sea, está el nivel institucional, el nivel del programa, que de ahí también está el nivel de la dirección con el servicio y el mapeo político de la gestión del gobierno local también. Claro. Perfecto. Gracias, Karen. Sí, eso es re importante porque les permite también visualizar cuáles son los actores que hay hoy día y que son relevantes y cuáles son los nuevos actores que se pueden ir integrando en esta lógica de colaboración efectivamente de esta red. Hay una profesora, Linda Hill, de Harvard, ella habla de los imperativos del liderazgo, pero más bien haciendo alusión ¿cuáles son ellos? El primero tiene que ver con la gestión de uno mismo, cuánto yo me conozco y cuánto yo me gestiono a mí, y desde esa autogestión y ese autoconocimiento, los equipos también generan este vínculo, esta relación que permite ir construyendo confianza. El segundo imperativo tiene que ver con la gestión del equipo, a propósito de lo que estábamos hablando hoy día, y que va más allá solamente de buenas prácticas y claridad de roles, sino que también tiene que ver con el propósito, el para qué hacemos las cosas, cuál es el sentido de lo que hacemos. Y el último imperativo tiene que ver con la gestión de redes.
cómo inicialmente estas redes son transaccionales, pero en la medida que vamos nutriendo nuestra red, se van transformando en agentes virtuosos que nos van colaborando y nos vamos colaborando mutuamente para lograr las metas y los objetivos de cada uno. Entonces, es re interesante y muy importante desde la perspectiva de ustedes poder hacer ese mapeo. Súper. Gracias, Karen. Con ACJ, ¿quién se toma el micrófono antes de cerrar? ¿Quién dijo yo? Andrés, Catalina, una pequeña síntesis de lo que vieron hoy día. ¿Puedo yo hacer una síntesis? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Ya, súper. Más que nada, hay muchas cosas que coincidimos con las que habló Creatividad respecto, así que me voy a enfocar, creo que lo que en mi opinión es bastante interesante es ver la necesidad de articularnos mejor como organización. Estamos duplicando la tarea y creo que en ese sentido como que pensamos en la importancia de ir levantando a nivel de organización los nudos críticos y los facilitadores para el trabajo en red, de conversar más. Creo que eso es uno de los puntos importantes respecto a articularnos internamente mejor para poder articularnos mejor hacia afuera. Eso, bueno, creo que también otra de las cosas que hemos estado tratando a partir de la matriz es que nosotros pusimos en eliminar la elección de personas por fuera de perfil y frente a eso se está trabajando en mejorar los procesos de selección, que es un trabajo que se está ya levantando este año y se tiene que ir perfeccionando. ¿Y qué era lo otro? Sí, eso era principalmente, y también la importancia que relacionado con lo primero que dije de esto que estábamos trabajando muy de forma independiente, es generar espacios, jornadas para presentarnos entre nosotros las buenas prácticas que tiene el proyecto, porque en ese sentido creo que es importante relevar el conocimiento que genera en cada equipo para que no se pierda, porque eso quizás está pasando. Eso como muy a nivel general. Perfecto. Gracias, Catalina. Sí, y razón por la cual también el gestionar el conocimiento que va produciendo la propia organización es relevante porque ese es un recurso que es propio y poder ahí dejarlo claro e instalado es un tremendo aporte también. Gracias, Catalina. Gracias a cada equipo. Próximo martes feriado, así que nos vamos a ver el 26 de septiembre. Y para esa oportunidad vamos a continuar trabajando con la matriz, integrando las últimas competencias que vamos a ver, pero les vamos a pedir que nos hagan que vengan preparados con una síntesis, no así una gran cosa, sino que una síntesis con los puntos principales de lo que han podido ir reflexionando y las acciones que han identificado y que ustedes van a implementar. Si bien es cierto, nosotros como equipo FONDEF no le vamos a hacer seguimiento total, pero sí es importante que ustedes lo hagan porque esto es para ustedes, no es para nosotros, es para cada uno de sus equipos. Entonces, en la medida que nos vayamos comprometiendo, porque parte de eso también va a tener un impacto en lo que yo haga, va a ser súper relevante. Entonces, a cada institución le vamos a pedir que nos hagan un pequeño resumen de las reflexiones, las acciones, para que ese día las puedan integrar con lo que veamos y podamos ahí ya hacer este plenario con eso y nos puedan enviar esa información. Así que les agradezco muchísimo la presencia, su participación, el estar ahí viéndolos cómo conversan en los grupos y llegan a estas conclusiones siempre es importante y es lo que hace y enriquece también nuestro trabajo desde este otro lado. Así que les agradecemos, que tengan una excelente semana, unas felices fiestas patrias, que logren desconectarse, pasarlo bien y disfrutar en familia con los amigos y como quieran y que tengamos muchas cosas para celebrar. Así que un abrazo a cada uno
linda semana, que estén todos muy, muy bien. Un Chao, gusto. chao. También Chao. Chao. Ya. nos vemos. Chau, chau.